todos y a todas. Es un placer estar aquí. Ya veo que tenemos casi cerca de 225 participantes, así que es una suerte tener la oportunidad de compartir algunas de las cosas que estamos analizando desde Por Causa y contaros sobre todo en estas dos sesiones introductorias, que son dos sesiones que en cierto modo van a tratar de encapsular los argumentos fundamentales que os contaremos a lo largo del curso, en donde iremos profundizando en los diferentes elementos en estas sesiones breves, pero que espero abran el apetito de leer más, de profundizar un poco más en las cuestiones en las que estamos trabajando, ¿no? Aunque he echado un vistazo rápido a la gente que se ha ido conectando y ya veo alguna cara por ahí conocida que sabe muy bien de qué estamos hablando y que creo que puede compartir también algunos elementos en la sesión que tendremos el último día, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es compartir la pantalla creo que lo veis. Os sugiero, si tenéis oportunidad, que cerréis la columna de la derecha de las caras para que se pueda ver, porque hay algún gráfico que queda ahí, bueno. Nosotros llamamos a este curso de manera un poco, al principio un poco cómica, pero después se quedó porque enganchó muy bien Tumba tu cuñado, porque en realidad este curso que empezamos haciendo como un curso online, tenéis materiales en nuestra web sobre él, en realidad de lo que se trataba era precisamente eso. Era un curso que sobre la base de los hechos, sobre la base de la información, de la investigación, de las cosas que sabemos y no de las opiniones, no de lo que nos dice un tertuliano por la mañana, no de la memez que se le ocurre a nuestro cuñado un domingo mientras hace la paella. En realidad nosotros analizábamos el sistema migratorio global y analizábamos cuáles eran los elementos que lo determinan, cuáles son los riesgos y las oportunidades que se esconden detrás de ese fenómeno de la movilidad humana, que es un fenómeno que determina probablemente nuestras sociedades de un modo, pues, en fin, que pocas otras cosas, quizás las pandemias van a ser una de ellas, lo determinen en los próximos años, ¿no? Mi punto de partida en este pequeño curso para anticuñados es muy simple y es algo que repito y que a veces suena un poco raro, pero yo tengo, después de unos cuantos años analizando el sistema migratorio, tengo la certeza de que operamos en el contexto de un sistema que es inmoral, que es muy poco ético, que genera distorsiones legales y éticas mucho más allá de lo aceptable, pero que esencialmente es un sistema idiota, que es un sistema poco inteligente, es un sistema que perjudica nuestros propios intereses, en donde algunos pierden de manera muy directa y todos ganamos menos, todos nos beneficiamos menos de los que nos podríamos beneficiar con un sistema mejor regulado, menos cauteloso, más abierto del que ahora tenemos, ¿no? Las propuestas y la lógica que nosotros hemos seguido siempre han jugado con ese doble elemento de lo que es decente y de lo que es inteligente, ¿no? Como decíamos ayer en una colección de tweets hablando de la regularización que muchas organizaciones estamos pidiendo ahora en España para los inmigrantes en situación irregular, ¿no? Así que lo que haremos en estas dos sesiones, en la sesión de hoy y en la de mañana, es precisamente tratar de ilustrar esa lógica de lo que es inmoral y de lo que es idiota y de por qué podemos introducir cambios en este sistema, algunos de ellos cambios muy ambiciosos que probablemente nuestra generación no verá, pero algunos de ellos que son, cambios perfectamente factibles y que de hecho estamos viendo delante de nuestras narices como un shock como el COVID está generando transformaciones que hace solo unas semanas eran impensables en nuestra sociedad, ¿no? Así que si os parece, y para cumplir el tiempo que nos hemos dado, vamos a empezar. Y os cuento un poquitín cómo va a ser la lógica de 5 ideas que os quiero trasladar hoy en esta primera intervención, ¿no? Y que a alguno a lo mejor le sonarán conocidas, pero que espero que en conjunto iluminen los hechos, la idea de lo que son algunas fotografías de lo que son las migraciones en este momento, ¿no? La primera es que vivimos en el contexto de un planeta en movimiento, ahora explicaré por qué, un planeta en el que las migraciones juegan un papel fundamental y en donde las relaciones entre continentes, entre sociedades, están marcadas en buena medida por este fenómeno de la movilidad humana. En segundo lugar, que las migraciones son un fenómeno perfectamente natural, que ha tenido lugar a lo largo de toda la historia, que en nuestra historia moderna se empiezan a intensificar a partir de la Revolución Industrial y de mediados del siglo XIX, pero que
a partir de ahí, digamos, es posible identificar algunos elementos que hacen de las migraciones un fenómeno que no solo es atávico, sino que es esencialmente beneficioso para las partes involucradas y sujeto a incentivos perfectamente racionales, ¿no? A los que luego me referiré también. En tercer lugar, trataré de explicar por qué todo esto que sabemos, que la literatura nos dice, que estudiamos, que quienes, en fin, están más familiarizados con el día a día de las migraciones conocen perfectamente, es una realidad que, ante la que opera completamente de espaldas nuestro sistema regulatorio, nuestro modelo de gestión de las migraciones. Es un modelo obsesionado con el control de las fronteras, obsesionado con detener los flujos migratorios, con frenarlos, antes que con gobernarlos, ¿no? Y eso, y esta es la cuarta idea, genera unos costes que van mucho más allá de lo tolerable. Costes directos, en algunos casos costes que llegan a provocar la muerte de quienes participan en este sistema, pero sobre todo monumentales, extraordinarios costes de oportunidad que ninguna sociedad inteligente debería estar dispuesto a aceptar, ¿no? Y terminaré con la idea de lo que vamos a desarrollar mañana, y es que necesitamos alternativas más justas, pero también más inteligentes, y existen alternativas que son más justas y más inteligentes, ¿no? Así que vamos a empezar con la primera de estas ideas, ¿no? Este es un gráfico que a lo mejor habéis visto en alguna ocasión. Es un gráfico que explica cuáles son los movimientos que se producen entre las diferentes regiones del mundo. Si os dais cuenta, las flechas indican los movimientos, este es el destino y este es el origen. El tamaño de las flechas muestra, digamos, el grosor de las flechas muestra la intensidad de los movimientos, ¿no? Y aquí veis los diferentes continentes representados. Este es un mapa que muestra la movilidad de lo que ahora, en este momento, constituye un grupo de cerca de 280 millones de personas, de 280 millones de migrantes que consideramos que existen cada año en el planeta, ¿no? Y este es un gráfico que muestra, en primer lugar, que la movilidad es completa entre todos los continentes del planeta, pero que ofrece algunas ideas que son contraintuitivas para quienes viven en base a clichés con respecto a las migraciones, ¿no? Por ejemplo, África es un continente que se mueve de manera muy intensa, pero que fundamentalmente se mueve dentro del propio continente, y que en realidad la movilidad de África hacia los continentes más ricos, como Europa o como Asia Occidental o como América del Norte, es en realidad una movilidad en términos relativos y en términos absolutos mucho más pequeña de la que se produce dentro del propio continente, ¿no? Vemos también que la movilidad dentro de Europa es muy intensa. Vemos que existen algunos corredores como entre América Latina y Norteamérica, o entre América Latina también y algunas regiones de Europa, que son relevantes, pero en realidad la movilidad humana, las migraciones, son un fenómeno sur-sur tanto como son un fenómeno sur-norte. No estamos siendo invadidos, no se está produciendo una estampida de gente que vaya a bloquear por completo nuestras sociedades si cedemos levemente en las medidas de control migratorio. En realidad, cuando uno mira la tendencia a lo largo de los últimos años, estos son dos gráficos de una página que os recomiendo. Por cierto, que os facilitaremos al final del curso, junto con la presentación, os facilitaremos algunas de las referencias que estamos utilizando por si son útiles. Esta es una página que se llama Migration Data Portal, que hace, yo creo, una estupenda compilación de los mejores datos. Creo que está gestionada por la Organización Internacional de las Migraciones. Y es una página que muestra, entre otras cosas, cuál ha sido la evolución cuantitativa y relativa de los flujos migratorios desde los años 90 aproximadamente, es decir, a lo largo de los últimos 30 años. Y lo que vemos es que si pensamos en valores absolutos, es decir, el total de personas que se mueven, la realidad es que entre 1990 y el punto en el que estamos hoy, los últimos datos son para 2019, pues efectivamente los flujos han crecido de manera considerable. Prácticamente se han doblado, si os dais cuenta, de un poco más de 140 millones de personas hasta los cerca de 280 millones de personas que viven hoy como migrantes en el planeta, ¿no? Pero si miramos esa cantidad con respecto a la evolución de la población global, es decir, cuánta gente migra con respecto al total de gente que existe en el planeta, de lo que nos damos cuenta es que en realidad las cifras no han cambiado considerablemente. Han subido a partir sobre todo de los años 2000, han subido, pero en realidad nos mantenemos por debajo de un número que es muy pequeño. Menos del 4% de la población mundial son migrantes. Este es un fenómeno que yo diría tiene un impacto en las sociedades que está muy por delante de la magnitud en realidad que eso tiene, ¿no? Esto tiene una excepción,
que es esta fotografía, en fin, de varios gráficos que os pongo aquí, que es la fotografía de lo que llamamos el desplazamiento forzoso. Es decir, no los migrantes que se mueven por razones económicas o por razones educativas, sino aquellos que básicamente huyen para salvar su vida, para salvar sus medios fundamentales, los que huyen de un conflicto, de un desastre natural. Estos son en parte refugiados, como veis en este gráfico, el número de refugiados desde principios desde mediados de la década pasada sí ha crecido de manera considerable, pero ha crecido también esto que veis en azul, que son los desplazamientos internos. La gente que dentro de la República Democrática del Congo, por ejemplo, se desplaza de una parte a otra del país, o en Siria, o en Afganistán, o en tantos otros lugares a los que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que estos gráficos muestran son algunos de las principales canales de migración forzosa, en este caso fuera del país, por ejemplo, entre Siria y Turquía, o entre Venezuela y Perú, algunas de las principales, pero muestra otra cosa fundamental que de nuevo rompe algunos de los mitos con los que venimos operando durante estos años, y es que el 80% de la gente que vive como refugiados en el planeta vive en países vecinos, la inmensa mayoría de ellos en países tan pobres como ellos o algo mejor, una pequeña mejor situación relativa de lo que estaban, ¿no? Aquí vemos la lista de principales países de acogida de refugiados en el planeta, y si os dais cuenta en esta lista hay algo que llama mucho la atención, y es que solo hay un país, que es Alemania, que está entre los países desarrollados, entre los países adelantados. Por lo tanto, existe un problema grave, yo creo, y creciente relacionado con el desplazamiento forzoso. Quienes se están haciendo responsables de ese problema, fundamentalmente, o de esa responsabilidad, son los países en vías de desarrollo, ¿no? El segundo elemento que os quiero contar es que las migraciones son un fenómeno, como os decía antes, atávico, por lo menos desde luego nuestra historia moderna crecen a medida que va creciendo la población mundial y de manera continuada desde prácticamente la Revolución Industrial, desde mediados del siglo XIX. Todo lo que sabemos de la literatura, mañana haré alguna referencia a esto, y de los estudios económicos que se hacen sobre las migraciones, es que tienen un impacto positivo en las sociedades de destino y en las sociedades de origen. Las migraciones tienen un efecto fiscal en las economías prácticamente neutro, es decir, gastan tanto como lo que dejan en las economías, pero tienen un efecto fundamental de aportación al crecimiento de las economías, a la generación de empleo. Hay instituciones poco sospechosas de su marxismo, como una consultora internacional como McKinsey, que explican cómo entre el 18 y el 48% del empleo creado en un periodo de tiempo de aproximadamente 15 años, los primeros 15 años de este siglo, el 80% de ese empleo, estaba vinculado a la aportación de los trabajadores migrantes. El 80% del empleo creado durante ese periodo estaba directa o indirectamente vinculado a los trabajadores migrantes. Esto significa una cosa muy simple, y es que los migrantes vienen con un pan bajo el brazo, no vienen a costa de las economías, no vienen a repartirse una tarta que es fija, sino a ampliar el tamaño de la tarta y a llevarse de esa tarta una parte que es en realidad la que le corresponde. En ocasiones, por ejemplo, en el gasto de salud, una parte mucho menor de su peso poblacional, porque son, por ejemplo, trabajadores más jóvenes que hacen un uso de las pensiones o de la salud mucho menor en términos relativos que la población nativa, ¿no? Pero hay un elemento que yo quiero destacar, aunque sea brevemente, porque tenemos poco tiempo, y es que las migraciones no solo son naturales y beneficiosas, sino que son perfectamente racionales. Por supuesto, todo el mundo entiende la racionalidad de una persona que huye escapando de un conflicto. No estoy hablando en este caso de los refugiados o de los desplazados forzosos, que si os dais cuenta de los números que os daba antes, hablamos de aproximadamente unos 26, 28 millones de refugiados en el planeta y de 280 millones de migrantes. Es decir, que la inmensa mayoría de quienes se mueven o bien son trabajadores o familias de trabajadores o gente que por lo menos no se encuentra en esa situación de desesperación absoluta de los refugiados, ¿no? Aunque hay un número indeterminado de gente que está en el limbo en este sentido, ¿no? Cuando digo que las migraciones son racionales, que la movilidad humana es racional, es que se rigen por incentivos, por factores de atracción y factores de empuje que son perfectamente racionales. El principal factor de empuje es uno que todos entenderéis, porque es el que nos mueve a cada uno de nosotros a desplazarnos de nuestro lugar de origen al lugar en el que acabamos viviendo o trabajando, y es básicamente la oportunidad de tener una vida mejor,
de tener un trabajo mejor, de tener más ingresos, de poder ofrecer a nuestros hijos una mejor educación, de tener una vida más próspera, ¿no? Este gráfico que os pongo aquí es un gráfico que elaboró un centro con el que por causa trabaja habitualmente, que es el Center for Global Development, un centro de estudios en Washington, que hace análisis económicos de este tipo. Y lo que calcula es cuál es, en este caso, lo que puede esperar ganar un trabajador en origen y en destino, en este caso calculado el destino en los Estados Unidos, si consideramos todos los gastos asociados al proceso migratorio. El coste del transporte, el hecho de que hable un idioma o no, el hecho de que tenga una cualificación laboral más alta o más baja. Incorporando todos esos elementos, digamos, que matizan, que reducen el ingreso, un trabajador de las Filipinas que se desplaza a los Estados Unidos puede esperar multiplicar sus ingresos reales, ajustados al coste de la vida, prácticamente por 4. En el caso de los peruanos, la cifra es aproximadamente similar, un poquitín más alta. Lo mismo en el caso de Jamaica, un poco menos en el caso de Costa Rica, porque el punto de partida es algo mejor en un país como Costa Rica, ¿no? En realidad esta es una lógica que se repite en todos los casos cuando comparamos la situación en origen y la situación de destino. En términos generales, la emigración constituye uno de los mecanismos más rápidos y más eficaces para salir de la pobreza. Cuando uno lo plantea desde el punto de vista de las políticas de desarrollo, posiblemente no haya un asunto que tenga un impacto sobre la reducción de la pobreza, sobre todo cuando consideramos al individuo que se mueve, no solo al país de origen, aunque las remesas son fundamentales. Como digo, no hay un asunto que tenga más importancia, más relevancia que la migración en sí misma, ¿no? Si no pensamos en el factor de empuje y pensamos en el factor de atracción, de lo que estamos hablando es de lo que estamos viendo delante de nuestras propias narices ahora en España o en Europa durante esta crisis, ¿no? Si existe una oportunidad laboral, los inmigrantes van a tratar de llegar al país de destino que les ofrece esa oportunidad. Lo estamos viendo ahora con la carrera que se está produciendo entre economías de destino por atraer el talento de los trabajadores que trabajan en sectores menos cualificados como el del campo o en sectores más cualificados como el del personal sanitario, ¿no? El sector hospitalario, donde sabéis que hay una carrera en este momento por atraerlo, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto en todos los periodos de expansión económica de los países de destino. Se necesita mano de obra especializada más o menos y por lo tanto los extranjeros, los inmigrantes juegan un papel fundamental. Y al contrario, cuando los países de destino entran en periodos de recesión, y eso lo vimos de manera muy clara en España, la demanda para venir a nuestros países cae de manera natural. Es decir, no hace falta la parafernalia de control migratorio que imponemos en nuestras fronteras, porque este es un mercado que se regula con relativa naturalidad. Relativa naturalidad porque hay otros factores que, por supuesto, afectan a todo esto. Afectan el hecho de que existan diásporas, afecta el hecho de que se hable o no el idioma, afecta el hecho de que se esté más o menos cerca y, desde luego, afecta el hecho de que las políticas de control sean más o menos estrictas, ¿no? Bueno, continúo para no entretenerme más, ¿no? Pero sí quiero dejar clara esta idea de que este es un fenómeno menos espectacular, menos vinculado a la pobreza extrema de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Y esto en parte está relacionado con este gráfico que explico aquí. Quienes son muy pobres carecen de los recursos educativos, económicos para emigrar, o si emigran dentro de su propio país o a países cercanos. Eso es lo que ocurre en África subsahariana, por ejemplo. Quienes son muy ricos no tienen los incentivos para desplazarse de un país a otro, con los costes emocionales y personales que eso supone, porque en realidad ya tienen lo que necesitan en sus países de origen. ¿Quiénes emigran? Emigran las clases medias o emigran los países que se han incorporado a las clases medias, ¿no? No me voy a entretener en este gráfico, pero este es un gráfico muy famoso para economistas, es el elefante de Branko Milanovic, un economista de la desigualdad, y básicamente lo que explica es que en el gran periodo de la globalización, entre 1988 y 2008, las rentas que más se han beneficiado, que más han mejorado, son las rentas de las economías emergentes, de países como China, India, México, Brasil. Son países que se han incorporado a las clases medias. A medida que la población se incorpora a las clases medias, su capacidad para emigrar y sus incentivos para emigrar son todavía mayores y, por lo tanto, eso estimula la capacidad de las poblaciones para emigrar. ¿De acuerdo? Bueno. Os decía que todos estos elementos que os estoy contando, la racionalidad de este sistema, la lógica económica, personal de este sistema, que por cierto no es diferente de la lógica personal y racional que tiene cada uno. En España salen 700.000 trabajadores durante la gran recesión porque se encuentran en la misma situación que muchos migrantes que están viniendo ahora a nuestras regiones. Toda esa lógica, por alguna razón mágica, es olvidada, está volatilizada cuando se considera la política migratoria.
La política migratoria está basada en magia, en vudú, en una idea absolutamente miedosa y cautelosa de lo que supone la movilidad humana, en ideas equivocadas o conscientemente mentirosas de las razones por las que la gente se mueve, y por lo tanto hemos creado un macrosistema concebido para detener los flujos, no para gobernar los flujos y para manejar esos incentivos de manera racional, ¿no? Bueno, cuando los sistemas legales, políticos, institucionales funcionan de espaldas a la realidad, lo que se producen son distorsiones extraordinarias. En el caso de las migraciones, estas distorsiones tienen una escala que van desde lo más grave, las muertes y el sufrimiento que se producen en la frontera. El caso del Mediterráneo es un caso, en fin, trágicamente cercano para nosotros. El año pasado celebrábamos precisamente el aniversario de la primera muerte contabilizada. En este momento, de muertes contabilizadas, estamos prácticamente por encima de las 40.000 personas en el Mediterráneo en los últimos 35 años. El número de muertes no contabilizadas es absolutamente pavoroso. Pero el sufrimiento que se esconde para quienes se mueven y para sus países en las rutas migratorias sometidas a ese control, a esa presión extrema de los países de destino es extraordinario. Tenemos una responsabilidad directa, aunque tratemos de externalizar esa responsabilidad a países intermediarios como Libia. Europa, España, tiene una responsabilidad directa en esas muertes y en ese sufrimiento, ¿no? Pero lo que está haciendo España, o Europa en este caso, es básicamente pegarse un disparo en el pie con esta política migratoria. Estamos destruyendo las posibilidades de alimentar una base de la pirámide de una población envejecida. La población, si miramos la pirámide demográfica de Europa, la pirámide demográfica se parece ahora a mí, aunque no me veis de pie, pero básicamente yo soy estrecho en pies y cabeza y tengo una buena barriga, ¿no? Este es nuestro sistema ahora. Es decir, caminamos rápidamente hacia una sociedad envejecida y por lo tanto tenemos que alimentar la base de la pirámide demográficamente para, entre otras cosas, que quienes como yo tenemos menos de 50 años podamos cobrar una pensión dentro de 15 o de 20 años, ¿no? Y esta es una realidad que el propio Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ha planteado con mucha crudeza, o planteó al principio de esta legislatura con mucha crudeza, ¿no? En términos fiscales, de aportación a la economía, de aportación a las capacidades esenciales que son necesarias en un mercado laboral como el nuestro. En fin, no entro en demasiados detalles, mañana lo comentaré, pero esta es una realidad constante, ¿no? Hay un tercer elemento que es fundamental. En cierto modo se está produciendo una suerte de profecía autocumplida. Cuando repetimos de manera constante a la sociedad que las migraciones son un problema y una amenaza, lo que estamos es alimentando a los partidos o a las ideologías que parten de ese punto de vista, ¿no? Se está produciendo una suerte de macpopulismo, de franquicia antimigratoria, en donde partidos que en algunos aspectos son muy diferentes, más o menos religiosos, con posiciones, digamos, más o menos abiertas en derechos y libertades, por ejemplo, derechos y libertades civiles, me refiero, no sé, o en cuestiones como la protección del medio ambiente, si uno mira los partidos de extrema derecha en Alemania, que pueden tener esas diferencias, en realidad coinciden en unos factores fundamentales, y uno de ellos es el hipernacionalismo, la consideración del otro como un enemigo y como una amenaza, y esa suerte de homogeneidad étnica, religiosa, identitaria, que se ha convertido en una peste en el conjunto de Europa, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia versión en un partido espectáculo como Vox, pero a mí me preocupa mucho menos Vox que la capacidad que tiene Vox para contaminar, no ya solo al Partido Popular y a Ciudadanos, que repiten algunas de las memeces que dice Vox, sino incluso a un partido como el Partido Socialista, que en algunos aspectos no se comporta de manera en absoluto diferente de lo que están haciendo, de lo que está haciendo el Partido Popular o de lo que hacía cuando gobernaba, ¿no? Tendréis oportunidad de profundizar más en este asunto en una de las sesiones, y os recomiendo que participéis porque el trabajo que han hecho nuestros compañeros aquí es extraordinario. Como también lo es la descripción de esa industria del control migratorio, de esa lógica económica que responde perfectamente a
a ese perfil ideológico del migrante como una amenaza, ¿no? Alrededor de ese fundamento de la migración como amenaza se ha construido una industria fabulosa de intereses que afectan desde los mecanismos tecnológicos de control en frontera hasta los servicios de atención a algunos inmigrantes, en donde hay empresas que están haciendo mucho dinero, hasta la externalización de la ayuda al desarrollo en países de terceros, que mueve negocios fabulosos de fondos de la Unión Europea, ¿no? De nuevo, recomiendo también que le echéis un vistazo, o sea, que participéis en esta sesión, porque la industria para nosotros constituye una consecuencia de este modelo, pero a su vez se ha convertido también en una causa del modelo, precisamente porque se produce un fenómeno de captura política como el que observamos en otros sectores industriales, como el farmacéutico o el de la defensa, en donde quienes se benefician del modelo invierten mucho en asegurarse de que el modelo en fin, camina siempre en la misma dirección, ¿no? Y cuando digo mucho, hablo de financiación de partidos, hablo de publicidad, hablo de financiación académica y de ciertas investigaciones, etcétera, ¿no? Y finalmente, un último elemento relacionado con los costes, en este caso, costes de oportunidad también o costes indirectos, que son los daños que se producen en otras políticas, ¿no? Yo creo que todos nosotros somos capaces de entender por qué, por ejemplo, las devoluciones en caliente, tristemente aceptadas por lo menos parcialmente por el Tribunal de Estrasburgo hace poco, por qué las devoluciones en caliente suponen una indecencia para un Estado de Derecho, y todos entendemos por qué ese Estado absolutamente histérico y arbitrario de excepcionalidad el que nos hemos instalado, de repente lleva a justificar en la frontera cosas que jamás justificaríamos en otros ámbitos, pero esto llega mucho más allá que las cuestiones de derechos humanos. Uno de los temas que a mí más me interesan es el modo en el que la ayuda al desarrollo, por ejemplo, en regiones como África, se está contaminando, se está poniendo al servicio de políticas de control migratorio, como la ayuda es como chantaje o como soborno a gobiernos de países terceros. Estoy pensando en el caso de Libia, es el más evidente, pero podemos pensar en casi cualquier país del Sahel para que colaboren en políticas de control migratorio, ¿no? Hay muchas políticas que se están viendo afectadas en este sentido, ¿no? Bueno, el argumento fundamental, y termino con esto, es que tenemos un sistema que es inmoral, pero tenemos un sistema que es idiota. Es un sistema que perjudica nuestros intereses, no tanto como el que perjudica los intereses de los migrantes y de los países de origen, pero que desde luego perjudica nuestros intereses de manera muy tangible. Es decir, que por decencia, por cumplir los compromisos que tenemos en materia de derechos humanos, por decencia social, como decía muy bien el gobierno de Portugal ahora durante la regularización reciente que ha hecho, pero también por inteligencia, porque también nos jugamos muchos intereses en ello, tenemos que poner patas arriba este sistema, tenemos que reconsiderarlo por completo. Y esa es la lógica de las alternativas de las que hablaremos mañana. Existe la posibilidad de reconsiderar el sistema. No operamos en el vacío, no operamos en una nube. Hay países que lo están haciendo bien, hay ayuntamientos que lo están haciendo bien, hay empresarios que lo están haciendo bien, sindicatos, organizaciones de inmigrantes, de trabajadores. Trataremos mañana de poner ejemplos que puedan ilustrar esta idea. Bueno, cumplo mi media hora y le acabo de ganar una caja de cerveza a Lula, esto nunca pensó que sería capaz de hacerlo, pero espero que esto os haya, vamos a salir de aquí, espero que esto os haya parecido interesante, que haya abierto vuestro apetito para los demás cursos que vamos a tener a lo largo de estos días y que, en fin, que nos acompañéis en este proceso, que es un proceso de aprendizaje mutuo. Trabajamos con muchas organizaciones que están en ámbitos muy diferentes, en las que estoy seguro participáis muchos de vosotros y de vosotras, con instituciones públicas, con instituciones académicas, el conjunto de individuos y de organizaciones que quieren transformar este sistema va creciendo día a día. Y esta crisis fundamental a la que nos enfrentamos ahora con la pandemia del COVID, puede abrir una oportunidad en este sentido. En fin, yo trato de ser optimista y mañana a lo mejor podemos comentarlo un poquitín, las oportunidades y los riesgos de este momento. Pero yo lo voy a dejar ahí para cumplir el tiempo y os agradezco muchísimo en fin, que hayáis tenido la paciencia de escucharme durante este rato. Muchas gracias.